Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio estar en la casa del Señor y poder compartir con ustedes el mensaje que Dios tiene para nosotros en este día. Le he titulado a mi mensaje Entendiendo el misterio de la piedad. Y está basado en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 16. Mientras los niños van saliendo, me gustaría hacer algunos puntos de introducción. Y el primero es que en la mayoría de los casos, cuando aparece en la Biblia la palabra piedad, se refiere a la demostración de un estilo de vida que es congruente con las expectativas que Dios tiene de nosotros los cristianos. En la mayoría de los casos, eso va a ser la realidad. Cuando la Biblia habla de la piedad, se refiere al estilo de vida que el cristiano debe exhibir como una demostración tangible de la relación que él tiene con el Señor. En otras palabras, la piedad está relacionada con practicar el estilo de vida que Jesús nos modeló. La piedad se demuestra por emular a Cristo, por vivir como Cristo, pensar como Cristo, actuar como Cristo en todas las áreas de nuestras vidas. En otra manera de expresarlo es que usted se parezca más a Cristo todos los días. Así es como usted sabe qué tan piadoso es. Cuanto más nos parecemos a Cristo, lo más piadoso que somos. Bueno, eso es con relación a la piedad. Ahora voy a hablar acerca de lo que es un misterio. Un misterio es algo que normalmente no tiene explicación lógica, científica, o que por lo menos hasta ahora no ha sido completamente explicado. Hoy vamos a estar hablando del misterio de la piedad. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes han oído hablar del misterio del Triángulo de las Bermudas. ¿Cuántos han oído hablar del misterio del Triángulo de las Bermudas? Bueno, déjenme decirle que es un misterio, pero no es un mito. Esas palabras se parecen, pero no son las mismas palabras. Un mito es algo que tal vez una persona cree y que no tiene que ver nada con la realidad. Hay muchas personas que creen en muchos mitos, pero no son ni demostrables ni tampoco son lógicos. No obstante, un misterio es algo que puede ser verdad. En realidad, el misterio del Triángulo de las Bermudas está demostrado que es real. Está documentado que por lo menos han desaparecido un barco y un avión en esa área específica del Triángulo de las Bermudas y no se ha encontrado ningún rastro de ellos. Si ustedes estudian más al respecto, todas las embarcaciones en este momento evitan pasar por el Triángulo de las Bermudas. Y si van a volar, no sobrevuelan sobre el Triángulo de las Bermudas. No sé, es más que simplemente un mito, es un misterio. Estaba hablando de esto con alguien ayer y me decía que el 80% de los océanos todavía no ha sido transitado. En otras palabras, que normalmente nosotros solamente transitamos por el 20% de todos los océanos. El 80% de los océanos ni siquiera, nunca ninguna persona ha estado en ellos navegándolo. Es que es increíble las dimensiones para poder transitarlas. No obstante, en la Biblia, cuando hablamos de misterio, normalmente nos referimos a otras implicaciones. Primero, un misterio bíblico es algo que Dios nos ha ido revelando a través del tiempo. Un misterio bíblico es algo que Dios nos ha ido revelando a través del tiempo. Déjenme darle un ejemplo para que lo entendamos. Génesis capítulo número 3. No vayan, solamente lo vamos a ver rápidamente. Pero en Génesis 3 hay una historia muy interesante. Y es que cuando el hombre cometió pecado, cuando el hombre desobedeció a Dios, Dios le dijo específicamente a la mujer que la serpiente heriría a la mujer en el talón, pero que la simiente de la serpiente iba a herir
a Satanás en la cabeza. Obviamente ahora nosotros entendemos, bueno, por lo menos deberíamos entender que la simiente de la mujer se refiere a Jesucristo, que la manera como la simiente de la mujer iba a herir a Satanás en la cabeza se refiere al sacrificio de Cristo al morir por nuestros pecados, y que el hecho de que la serpiente y la simiente suya heriría a la simiente de la mujer en el talón o en el calcañar se refiere a que cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, el diablo pensaba que estaba logrando algo. El diablo pensaba que cuando Cristo estaba muriendo en la cruz estaba siendo derrotado, pero fue completamente lo contrario. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, Él logró el triunfo más grande para todos nosotros, porque nos dio la oportunidad de ser salvos. Segundo, cuando hablamos de misterio bíblico, nos referimos a algo que no comprendemos en su totalidad. Por ejemplo, la unión hipostática de Cristo. Estoy intencionalmente usando una palabra técnica y es la palabra hipostática. La unión hipostática de Cristo se refiere a la doctrina de que Jesucristo es una sola persona con dos naturalezas completas y distintas, verdadera naturaleza divina y verdadera naturaleza humana. Es un misterio porque yo no lo entiendo. Yo lo que sé es que basado en la Biblia, Cristo es 100% hombre, pero Cristo también es 100% Dios. ¿Cómo las dos cosas pueden ser verdad? No las entiendo, pero sí sé que son verdad. Entonces, es un misterio porque no lo entendemos. Y tercero, un misterio se puede referir al cumplimiento de las revelaciones encontradas en el Antiguo Testamento y aún algunas en el Nuevo Testamento por medio de la venida, ministerio y obra de Cristo. Hoy compartiré el mensaje titulado Entendiendo el misterio de la piedad. Primero, para comprender el misterio de la piedad, debemos comprender la grandeza del misterio de la piedad. Y hay tres cosas que a mí me gustaría que ustedes noten. Siempre debemos estar instruyendo. Amados hermanos, una de las responsabilidades más grandes que nosotros tenemos es instruir a la iglesia. Y también una de las responsabilidades que tenemos como padres es instruir a nuestra familia. Una de las responsabilidades más grandes que tenemos como líderes espirituales es instruir al pueblo de Dios. Note lo que dice el versículo número 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. El apóstol Pablo no va a perder tiempo en tratar de instruir a Timoteo en la manera como él debe vivir, en la manera como él debe dirigir a la iglesia, en la manera como él debe de exhibir una conducta que es agradable a Dios todo el tiempo. Eso dice el versículo número 14, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. En otras palabras, tengo el deseo de ir a verte pronto, pero mientras no tenga la oportunidad de irte a ver, te seguiré escribiendo, como lo dice el versículo número 15, para que sepas cómo conducirte, para que sepas cómo manejar la iglesia, para que sepas de que la iglesia representa el baluarte de la verdad y que por lo tanto debemos estar firmes en estas cosas. La comunicación de las instrucciones para realizar un buen ministerio es indispensable. Mis amados hermanos, nosotros como líderes espirituales y como siervos del Señor debemos siempre de estar instruyendo a las personas para que ellos puedan aprender a vivir una vida que a Dios le agrada. Versículo número 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, la iglesia está para enseñar la verdad. La iglesia existe para predicar la verdad. La iglesia existe con el propósito específico de dar a conocer la enseñanza bíblica. No estamos en este lugar simplemente para entretener, no estamos en este lugar simplemente para dar a conocer nuestras opiniones o nuestras convicciones personales. Estamos en este lugar para exponer la santa palabra de Dios. Esa es la responsabilidad de la iglesia.
Y obviamente, ¿verdad? Nosotros los pastores y los líderes espirituales son los que tenemos esa responsabilidad que Dios nos ha dado. Pero también ustedes, donde ustedes trabajan, donde ustedes desarrollan sus actividades diarias, tienen una responsabilidad, y la responsabilidad que tienen es dar testimonio de nueva vida, dar testimonio de los cambios que Dios ha hecho en usted, dar testimonio de que ustedes viven en la verdad, practican la verdad, exhiben y modelan un estilo de vida que es congruente con la verdad. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y por último, en este primer punto, debemos comprender que el misterio de la piedad es grandioso. Eso dice el versículo número 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Ahora bien, ¿por qué es grande el misterio de la piedad? Bueno, lo vamos a entender en este momento. Segundo, para comprender el misterio de la piedad, debemos comprender el misterio de la persona de Cristo. Debemos comprender el misterio de la persona de Cristo. La primera parte del versículo número 16 dice: Dios fue manifestado en carne. Hermanos, hay grupos, específicamente como los testigos de Jehová, que por cierto vamos a tener, si Dios quiere, a un hermano hablándonos acerca de este tema en algún momento, tal vez antes que termine el año. Y la razón por la cual lo vamos a invitar es porque él es ex testigo de Jehová. Pasó con más de 20 años siendo testigo de Jehová, pero ahora es cristiano evangélico. Y una de las cosas que entendemos es que, por ejemplo, los testigos de Jehová enseñan de que Jesucristo no es Dios, de que Jesucristo es un Dios. Y si no lo creen, vayan a leer la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Yo no le llamo Biblia porque no es Biblia. De todas maneras, ese es el nombre que ellos le dieron, traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Pero no es sagrada ni tampoco es Escrituras. Entonces, una de las cosas interesantes es que ellos específicamente, ese versículo que vamos a estar leyendo hoy en el libro de Juan, capítulo número 1, para corroborar la realidad de que Jesucristo es el Dios encarnado, ellos lo cambiaron completamente. Si ustedes ponen atención a la pantalla, espero que los puedan mostrar, pero Juan capítulo número 1, versículo 1 al 3, dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Les mencionaba la otra vez en otro mensaje que mi deseo en este momento es no hablar con los testigos de Jehová estoy hablando, porque se me hace que es una pérdida de mi tiempo y normalmente ya no hablo con ellos. Pero les mencionaba en un sermón pasado de que no sé, se me metió la idea de hablar con uno de ellos recientemente. Recientemente estoy hablando de por lo menos hace 8 meses. Porque llegaron a mi puerta, era un señor y una persona joven. Y para serles muy sincero, estaba ocupado y estaba cocinando, porque yo cocino. Y estaba pensando, ¿los dejo entrar? ¿No los dejo entrar? A mí tengo que cocinar. Pero al final decidí dejarlo entrar. No sé, bueno, sí sé por qué. La razón es porque en los días anteriores me había estado reuniendo con los musulmanes. Y como me había reunido con los musulmanes, pensé, si me he reunido con los musulmanes por 3, 4 días, ¿por qué no me puedo reunir con los testigos de Jehová y hablar con ellos? Los dejé entrar. Y ustedes saben, siempre el testigo de Jehová pues tiene su mismo sistema. Es un sistema que ellos lo aprenden, ellos lo estudian, ellos lo practican. Eso es lo que hacen cuando se reúnen en el salón del reino, practicar cómo supuestamente tú te puedes convertir a ser testigo de Jehová. Y una de las cosas que obviamente empezamos a hablar es con relación a la divinidad de Jesús. Y el testigo de Jehová me dijo, bueno, la realidad es que la Biblia no enseña de que Jesucristo es Dios. Un momento le dije, pero ¿cómo es eso que la Biblia no enseña? Que la Biblia no enseña que Jesucristo es Dios. Y fuimos al libro de San Juan, este pasaje bíblico que ustedes están viendo aquí ahora. Yo le dije, mira, en el principio, dice San Juan capítulo número 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, la pregunta que yo te hago a ti, le dije al Señor, ¿verdad? Porque Él era el que hablaba, el muchacho solamente escuchaba, probablemente estaba en entrenamiento. Le pregunto, lo que yo quiero que tú me respondas es,
¿quién es el verbo en este pasaje? Eso es lo que yo quiero que tú me respondas. Respóndeme quién es el verbo en San Juan capítulo número 1, versículo número 1, porque dice aquí, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Número 1. Número 2. Necesito que leas conmigo el versículo número 2. Este era en el principio con Dios. Versículo número 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, de acuerdo a este texto, le dije al testigo de Jehová, este texto asevera, afirma, de que el verbo es el creador de todas las cosas, ¿sí o no? O sea, usted que lo está leyendo, ¿eso no es lo que dice ese texto? Que el verbo es el creador de todas las cosas. Entonces, no sé si los técnicos van a poder. Y le dije, ahora entonces, si este versículo dice que el verbo es el creador de todas las cosas, quiero que vayas conmigo a Génesis, capítulo número 1, versículo número 1. Porque Génesis, y eso no está, ¿verdad?, en el bosquejo de hoy, pero vale la pena mencionarlo simplemente para que usted entienda el pasaje, y si no lo puede encontrar, usted está en serio problema. Génesis, capítulo número 1, versículo número 1. Pero dice, en el principio, ¿qué cosa? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Dios. ¿Qué dice el versículo número 3 con relación a quién es el creador de todas las cosas? El verbo. ¿Quién es el verbo? Bueno, el verbo es el logos en el idioma original, pero el logos, que es el verbo, es Cristo. ¿Y cómo lo vamos a saber? Por los versículos que vamos a leer en este momento. Entonces, si el logos es el verbo y el verbo es Cristo y Él es el creador de todas las cosas, y Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, entonces Jesucristo es Dios. No sé si ustedes miran el argumento. Si todas estas cosas son verdad, entonces Jesucristo es Dios. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que el verbo es Cristo? ¿Y cómo sabemos que el verbo se encarnó? Porque Juan nos lo dice. Versículo número 14, noten, regresamos ahora al libro de San Juan, capítulo número 1, versículo número 14. Y aquel verbo, dice el texto, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el versículo número 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Ahora bien, el segundo pasaje que a mí me gustaría presentarles en esta tarde con relación a la realidad de que Jesucristo se encarnó y de que Jesucristo es el verbo y que el verbo es el creador y que el creador es Dios, está en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Note lo que dice el texto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya en cada uno de ustedes, dice la Biblia, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, y nuevamente, ¿verdad? Este es otro testigo de Jehová que estaba estudiando con él el libro de Filipenses, capítulo número 2. Perdonen que me ría, pero que me da risa cuando la persona no puede interpretar bien la Biblia. O sea, honestamente me da mucha risa. Me da mucha risa porque es, en cierta manera, el Espíritu Santo no está en ellos. Porque para poder entender la Biblia tienes que tener el Espíritu Santo en ti, por lo menos para entenderla bien. Entonces, el testigo de Jehová, yo le estaba tratando de demostrar de que Jesucristo es Dios, y le estaba leyendo este pasaje bíblico específico, comenzando en el versículo número 6, el cual siendo en forma de Dios, o sea, para explicarles, cuando dice la Biblia, el cual siendo en forma de Dios, se refiere cuando Jesucristo estaba en la totalidad de la manifestación de su poder y su divinidad. Estando en esa forma, dice la Biblia, note lo que dice el texto, no estimó el ser igual a Dios. Me dijo el testigo de Jehová, está claro el pasaje, Jesucristo nunca estimó ser igual a Dios. Nunca lo consideró.
Nunca lo pensó. El problema es de que la Biblia siempre se estudia en su contexto y no puedes simplemente agarrar una primera parte de un versículo para demostrar algo. Noten lo que realmente ese pasaje está diciendo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como ¿qué? Como cosa a que aferrarse. En otras palabras, cuando Jesucristo estaba en el cielo, hermano, y después vamos a hablar un poquito de esto, y esto sí es especulativo. Alright, se lo dejo claro. Esto sí es especulativo. Pero cuando Jesucristo estaba en la plenitud de su divinidad en el cielo, y cuando se decidió quién iba a venir a este mundo para salvar a los hombres por medio de morir en la cruz, Jesucristo, dice la Biblia, no estimó la realidad de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Saben lo que significa aferrarse a algo? Que uno no lo quiere dejar, que uno no quiere departir, que uno dice, no, yo soy Dios, ¿cómo va a ser posible? Si yo siendo Dios me voy a rebajar y voy a venir a este mundo pecador. Pero Filipenses 2 nos demuestra algo que es trascendental, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y recuerdo que hicimos un viaje misionero a México. ¿Cuándo fue que fuimos a México? Que fuimos a un campamento de pastores y me pidieron que les hablara acerca de la humildad. Y una de las cosas que me impresionó es el estudiar este texto y el estudiarlo concienzudamente, porque una de las cosas que nos damos cuenta en este pasaje bíblico es que a Jesús nadie le quitó nada, a Jesús nadie le despojó. El texto específicamente dice que Él se despojó a sí mismo. No sé si usted entiende esto. O sea, no es como que alguien que es más fuerte que tú viene y te quita las cosas que tú tienes. No, Él mismo lo entregó. Por eso es impresionante el testimonio de humildad de Cristo, porque dice el versículo específicamente, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Nuevamente, noten, el texto es importante, nadie lo humilló, Él se humilló a sí mismo. Y esto es importante de entenderlo porque cuando Jesucristo estaba delante de Pilato, Pilato le dijo, ¿qué dices tú con relación a todas las acusaciones que estas personas te hacen? Y dice la Biblia que Jesús guardaba silencio. Pilato le volvió a responder, ay, a mí no me responde, yo tengo, le dijo, autoridad para condenarte y tengo autoridad para liberarte. Dice la Biblia que Jesús se volvió a Pilato y le dijo, no, vamos a dejar las cosas claras, y estoy parafraseando, tú sobre mí no tienes ninguna autoridad. Tú sobre mí no tienes ninguna autoridad. Yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomar mi vida nuevamente. Así que no nos confundamos. Tú sobre mí no tienes ninguna autoridad. Si yo estoy dispuesto a entregar mi vida es porque quiero cumplir la voluntad del Padre, porque eso es lo que Dios ha decidido que debe hacer así. Pero no porque tú tengas autoridad sobre mí. No tienes ninguna autoridad. Mis amados hermanos, por eso dice la Biblia en el versículo número 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Y más tarde vamos a hablar un poco de esto nuevamente, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble ¿qué? Toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre. Eso dice el texto. Entonces, lo primero que tenemos que entender es, si queremos entender el misterio de la piedad, es el misterio de la encarnación de Cristo. Que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros, como dice el libro de San Juan, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y todos recibimos de esa gracia, todos recibimos de ese amor, todos recibimos de ese sacrificio. Todos nos hemos hecho coherederos con Cristo.
Todos hemos recibido de la realidad de su sacrificio. Segundo, mis amados hermanos, debemos entender la doctrina de la justificación de Cristo. Dice la segunda parte del versículo 16, justificado en el Espíritu. Justificado en el Espíritu. San Juan capítulo número 1, versículo número 18 nos dice lo siguiente: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Mis amados hermanos, cuando la Biblia dice de que Jesucristo fue justificado en el Espíritu, no se refiere a que Jesucristo fue justificado por el Padre para poder cumplir las funciones que Dios le había asignado, sino que se refiere a que Él recibió el reconocimiento del Padre, el reconocimiento del Espíritu Santo, para que fuese identificado como la persona que Dios había definido y designado para cumplir los propósitos eternos del plan de Dios de poder traer salvación a todas las personas. Juan lo explica de la siguiente manera en el versículo número 32 al 34 del primer capítulo del libro de San Juan. También dio Juan testimonio diciendo, noten, Juan el Bautista está dando testimonio de Jesús. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, dice Juan, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Mis amados hermanos, Juan da testimonio de que el que lo había enviado a bautizar a él, esto es el Padre, le dio testimonio y le dijo, mira, cuando venga la persona que el Espíritu Santo viene sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Y cuándo sucedió esta cosa? ¿Cuándo sucedió esta realidad? Bueno, cuando Jesús estaba bautizando, no sé si ustedes se acuerdan. ¿Qué dice la Biblia? Número 1, cuando Jesucristo subió del agua, hablando de subir del agua, por eso es que nosotros bautizamos por inmersión, porque Jesucristo fue bautizado de esa manera, completamente sumergidos bajo el agua. Cuando subió del agua, dice la Biblia, ¿qué pasó? No sé si se acuerdan, pero ¿qué sucedió? Número 1, los cielos fueron abiertos, número 1. Número 2, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se posó sobre Jesucristo. Y número 3, se escuchó una voz audible desde el cielo que dijo, ¿qué cosa? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El Dios Todopoderoso identifica a su Hijo a través de la presencia tangible del Espíritu Santo y nos dice a nosotros, este es mi Hijo. Este es el Salvador del mundo. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. Este es el que transforma. Este es el que renueva. Este es el que paga el precio por ustedes. Este es el único en el cual ustedes pueden encontrar salvación y vida eterna, como dice Hechos 4:12, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente Cristo. Pero el Espíritu Santo lo justifica, el Espíritu Santo lo reconoce, el Espíritu Santo nos revela a nosotros que Él es el Salvador del mundo. Romanos, el apóstol Pablo, hablando del mismo tema, nos dice en Romanos capítulo número 1, versículo del 1 al 5, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David y según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. El Espíritu Santo da testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Juan da testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. El apóstol Pablo da testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Todos con un propósito específico, que todos nosotros entendamos que solamente en Cristo podemos ser salvos,
que Él es el único que cumple todos los requisitos establecidos por Dios para que un hombre pueda lograr para nosotros salvación, redención, vida eterna, justificación, glorificación. Tercero, la doctrina de la obediencia y del testimonio de Cristo delante de los ángeles. Nosotros debemos entender la doctrina de la obediencia y del testimonio de Cristo delante de los ángeles. Hermanos, ¿qué le demostró Jesucristo a los ángeles? Obediencia. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero 1/3 de los ángeles se rebelaron. Pero cuando a Jesucristo le dan la oportunidad de demostrar obediencia, Él viene con un propósito específico y es obedecer al Padre. Es interesante que los ángeles en la Biblia siempre estuvieron con Jesús durante todo su ministerio. Yo solamente se lo voy a tratar de demostrar en esta tarde. Primero, durante su nacimiento. Noten lo que dice Lucas capítulo 2, versículos 12 al 14. Dice la Biblia: esto os servirá de señal. Están hablando los ángeles. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente, dice el texto, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los ángeles fueron testigos del nacimiento de Jesús. Estuvieron con Él a la hora de su nacimiento. Los ángeles estuvieron con Jesús a la hora de su tentación. En el libro de Mateo capítulo número 4, versículo número 11. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Tercero, los ángeles estuvieron con Jesús a la hora de su resurrección. Mateo capítulo 28, versículos 2, 5 y hasta el 7. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Es interesante porque cuando usted lee la historia, las mujeres que supuestamente venían a ponerle más flores a Jesucristo o venían a ponerle más óleos, a ponerle más aceite o lo que ellas iban a hacer con él, las mujeres venían preocupadas, dice la Biblia, porque pensaban: ¿quién nos va a quitar la piedra? Porque es una piedra muy pesada. Pero es interesante, antes de que las mujeres llegaran, ya un ángel había venido a quitar esa piedrita ahí. No solamente la quitó, hasta se sentó en la piedra. Imagínense ustedes, el ángel ahí sentado esperándola. Ahora bien, hay algo interesante en este pasaje bíblico. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras. Estoy en el versículo número 5. Porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decís a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. Entonces, los ángeles estuvieron con Jesús durante su nacimiento, estuvieron con Jesús durante su tentación, estuvieron con Jesús durante su resurrección y estuvieron con Jesús durante su glorificación. Por eso la palabra del Señor dice específicamente: visto de los ángeles, visto de los ángeles. Note lo que dice Hechos capítulo número 1, versículos 6 al 11. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todavía está hablando Jesucristo con ellos. En el versículo número 9 dice la Biblia lo siguiente: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Bueno, piense usted por un minuto. Jesucristo le está hablando a sus discípulos. Cristo empieza a ascender a los cielos.
sube hasta el cielo más alto y ya lo dejan de ver. Ahora, ¿cómo se quedaron todos los discípulos? Todavía mirando al cielo. Pero note lo que sucede en el versículo número 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles, los cuales también le dijeron: varones galileos, porque estáis mirando al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, dos cosas nosotros entendemos perfectamente. Número uno es la encarnación de Jesucristo, la realidad de que siendo Dios se hizo hombre, la realidad de que Jesucristo fue visto, el testimonio de Cristo, el testimonio de obediencia, el testimonio de servicio, el testimonio de estar siempre dispuesto a hacer la voluntad del Padre, fue presenciado por los ángeles todo el tiempo. Por eso dice la Biblia que Jesucristo fue visto por los ángeles. Tercero y último, para comprender el misterio de la piedad, debemos comprender el misterio de la obra de Cristo. De la obra de Cristo. Primero, la doctrina de la salvación es a través de Cristo. Dice la Biblia que Jesucristo fue predicado a los gentiles. Mateo capítulo número 28. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: hermano, yo le invito a que usted ponga atención en esta parte, porque lo que sucede es que muchas veces nosotros no evangelizamos, muchas veces nosotros no testificamos de nuestra fe. Y a mí me gustaría que usted note algo que es importante en este pasaje bíblico. En el versículo número 18 dice lo siguiente: Jesús se acercó y les habló diciendo, noten, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, yo tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Número uno. Número dos, basada en la realidad de que yo tengo toda la autoridad, todo el dominio, todo el control en el cielo y en la tierra, por tanto ustedes vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y eso de que vayamos, hermanos, honestamente, se refiere mientras ustedes viven su vida, mientras ustedes están en el trabajo, mientras ustedes están en la escuela, mientras ustedes están en la iglesia, en la actividad de impacto o en la actividad de regreso a la escuela, en todo lugar donde ustedes estén, en todo lugar donde ustedes puedan tener presencia, ustedes den testimonio del cambio que Dios ha hecho en sus vidas, ustedes den testimonio de la transformación que Dios está obrando, en algunos casos aún paulatinamente en ustedes, pero cómo Dios los va transformando, cómo Dios los va cambiando, cómo ustedes son diferentes, cómo ustedes son mejores madres, cómo ustedes son mejores padres, cómo ustedes son mejores hijos, cómo ustedes son mejores trabajadores. Den testimonio del cambio que Dios está obrando en sus vidas. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y una vez que se hayan convertidos, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, que por cierto vamos a estar teniendo bautismo al final del mes. Y una vez que se han convertido, una vez que han sido bautizados, entonces enséñenles. ¿Qué le debemos enseñar a las personas? Que guarden todas las cosas que os he mandado, que Cristo nos ha mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay 4 cosas que me gustaría mencionar en este pasaje para todas aquellas personas. Número 1, que les interese. Número 1, que Jesucristo tiene todo el poder. Jesucristo tiene todo el poder. Él lo dijo. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Segundo, testifiquemos de Él en todo momento y en todo lugar. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Tercero, que debemos bautizar a las personas. Número 4, que debemos enseñar a las personas. Y número 5, que debemos entender que mientras estemos cumpliendo las responsabilidades que Dios nos asigna, Dios nos hace una promesa, Cristo nos hace una promesa, y la promesa que Cristo nos hace está al final de este versículo, que es lo que dice el texto, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. Debemos, mis amados hermanos, entender la doctrina para poder entender el misterio de la piedad. Debemos comprender el misterio de la obra de Cristo.
El evangelio tiene que ser anunciado. Las personas tienen que recibir a Cristo. Dice la Biblia que Jesucristo ha sido creído en el mundo. San Juan capítulo número 1, versículo número 11 al 13 nos dice lo siguiente: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice el texto? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pregúntele a la persona que tiene a su lado: hey, ¿tú eres hijo de Dios? No le tenga miedo, pregúntele: ¿tú eres hijo de Dios o hija de Dios? ¿Tú eres hijo de Dios? ¿Eres hijo de Dios? Versículo número 11 dice específicamente: a lo suyo vino, Jesucristo vino a este mundo. Porque, ¿qué aprendimos en San Juan capítulo número 1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Jesucristo es el creador. En el versículo número 11 de San Juan capítulo número 1, Juan nuevamente nos dice: a lo suyo vino, a lo que le pertenece a Él, y le pertenece porque Él es el creador de todo. Eso dice el salmista también, que nosotros somos pueblo de Dios, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Salmo 103, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Usted le pertenece a Dios, Él es su creador. Tal vez no tiene una relación con el Señor, pero Él es su creador. Y este pasaje bíblico específicamente nos explica que es cierto que todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. A lo suyo vino, a este mundo vino, y los suyos no le recibieron. Y a los que se está refiriendo en este momento, y los suyos no le recibieron, está hablando específicamente de los judíos. Porque de acuerdo a la palabra del Señor, a los primeros que Jesús vino a salvar es a los judíos. Y aquí está el versículo número 12. Más, nuevamente, recuerden que esa palabra más no tiene acento. Y si no tiene acento el más, entonces es un pero. Lo he mencionado varias veces. A la Reina Valera le gusta usar la palabra más en vez de la palabra pero. Pero eso es lo que significa pero. A lo suyo vino, a este mundo vino, y los suyos no le recibieron, los israelitas no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice el texto, les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios nos ha dado la autoridad de ser hijos de Dios. Ahora bien, si usted es hijo de Dios, debe de entender muy bien el versículo número 13. Versículo número 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cuántos entienden ese versículo? Si no lo entiende, se lo explico. Si lo entiende, ahí lo dejamos. Los cuales no son engendrados de sangre. ¿De sangre? ¿De qué está hablando? Está hablando de tu ADN. Está hablando de la relación que debe existir entre un hombre y una mujer. No son engendrados de sangre. En la sangre está la vida, dice la Biblia, en el libro de Levíticos. Ni de voluntad de carne. ¿Por qué no de voluntad de carne? Porque lo que sucede es que para que usted nazca, y yo creo que todos sabemos cómo es que nacen los niños, o todavía hay personas que piensan que los trajo una gaviota, o una cigüeña, perdón. Perdón, una cigüeña. Quise decir cigüeña. Lo que pasa es que esa cigüeña yo no la conozco muy bien. Yo conozco más a la gaviota. Okay. Pero, ¿qué piensan ustedes, honestamente? No, ni dice el texto específicamente, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, porque, aunque ustedes no lo crean, hermanos, todos los que estamos aquí somos nacidos de voluntad de carne. Mi papá y mi mamá, pues decidieron tener una relación conyugal y mi mamá quedó embarazada y así fue como yo nací. Pero ¿saben qué? Ustedes también.
Todos nacimos iguales. Todos nacimos iguales. Por eso cuando el Señor Jesucristo llega a hablar con Nicodemo, ¿se acuerdan? Capítulo número 3 del libro de San Juan. Dice la Biblia que Nicodemo vino a ver a Jesús de noche. ¿Y que le dijo? Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. ¿Qué le dijo Jesús? San Juan capítulo 3, versículo número 3. ¿Qué le dijo Jesús? El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que no te asombres de que te digas que tienes que nacer de nuevo. Tenemos un nacimiento físico, pero ese es el producto directo de la realidad, de la relación que existe entre nuestros padres. El texto en el versículo 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por último, hermanos, tenemos que entender la doctrina de la glorificación de Cristo. Dice la Biblia que Jesucristo fue recibido arriba en gloria. Hebreos capítulo 4, versículo número 14, hablando del mismo tema, dice lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Jesús ascendió al cielo, Jesús traspasó los cielos, Jesús se sentó a la diestra del Padre. Dios, dice el libro de Filipenses capítulo número 2, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, ¿cuál es la conclusión y la aplicación de todo esto? ¿Dónde está Lisandro? Vamos a hacer algo un poquito diferente hoy. Voy a pedir a Lisandro que venga. Él va a cantar un canto y después vamos a hacer la conclusión y la aplicación y el llamamiento. Pero hermanos, mientras él canta, yo quiero que usted ponga atención a lo que dice este canto. Porque este canto nos anima a reflexionar, nos anima a pensar dónde estamos. ¿Dónde estás tú en tu caminar con Cristo? ¿Dónde está ese estilo de vida piadoso? ¿Dónde está la persona que está dispuesta a hacer cualquier cosa por Cristo? A perdonar, a reconciliarse, a dar, a bendecir, a proveer, a ponerse a la disposición del Señor y decirle a Él: Señor, yo quiero servirte, yo quiero honrarte, yo quiero glorificarte, yo quiero ser más como tú, yo quiero ser menos como yo quiero ser un buen padre, yo quiero ser una buena madre, yo quiero ser un buen hermano, yo quiero ser la mejor persona que tú puedas convertirme y quiero disponerme a hacerlo hoy. Vamos a oír el canto y después hacemos la aplicación. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde quedan la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías,
que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora síguete como valor valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromiso con el mundo solo por agradarme a mí. No, ¿dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados a un precio de placer, y pagan inocentes los errores de atrás en el ayer. Si mi pueblo me volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amase como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, no, yo abriría la ventana de los cielos y la tierra hoy sería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño, búscame y viviré, búscame y viviré, búscame y viviré.
Queridos hermanos, Dios les bendiga. Una de las cosas que estamos completamente claros es que Jesucristo es el modelo perfecto de piedad. Y ahora Él desea que nosotros también podamos emular su ejemplo, seguir su ejemplo, practicar su ejemplo. Pero ¿cuál es el ejemplo que Cristo nos dejó? ¿Cuál es el ejemplo que Cristo nos modeló? Bueno, pues el ejemplo de Cristo es un ejemplo de servicio, es un ejemplo de obediencia, es un ejemplo de sacrificio, es un ejemplo de perdón, es un ejemplo de reconciliación, es un ejemplo de olvidar lo que los demás nos han hecho que sea malo, es un ejemplo de seguir verdaderamente el camino que le agrada a Dios. Y en esta tarde a mí me gustaría hacerle un llamado a usted. Yo no sé dónde usted está. ¿Dónde está, como dice el canto, verdad? ¿Dónde está aquel hombre que es como José, que se mantiene puro, que se mantiene íntegro, que se mantiene obediente a la palabra de Dios? ¿Dónde está el hombre como Caleb, como Josué? ¿Dónde está la mujer como María? ¿Dónde está la mujer como Esther? ¿Dónde están las mujeres que le quieren servir a Dios con integridad y honestidad? Y en este día a mí me gustaría pedirles, preguntarles y animarles que si usted tiene ciertas áreas en su vida en que necesita de la bendición de Dios, del poder de Dios actuando para transformarte, para renovarte, para que tú seas el hombre que tú quieres que seas, para que tú seas la mujer que Dios quiere que seas, y que te pongas de pie ahí donde tú estás y vamos a orar por ti. Vamos a pedirle al Señor que te bendiga. Vamos a pedirle al Señor de que te lleve de triunfo en triunfo, de que te dé la oportunidad de servirle a Él, de que te alejes de las cosas que no le agradan a Él y que empieces a vivir una vida bendecida, una vida prosperada, una vida dirigida por Dios, una vida que le glorifique, una vida que le sirva al Señor, una vida que sea un instrumento, que tú seas un instrumento útil en las manos del Señor. Mientras Lisandro toca algo de manera instrumental, me gustaría orar por ustedes en este momento y les ruego a todos los que están aquí presentes, que ustedes estén orando por nosotros, que estén orando por Fernando, que estén orando por Richie, que estén orando por Lisandro, que estén orando por mí, porque todos estamos, como decimos popularmente, en el mismo bote. Todos lidiamos con las mismas adversidades, con las mismas situaciones, con los mismos pecados y necesitamos el apoyo de todos. Así que les invito a que oren por nosotros mientras nosotros oramos por ustedes. Vamos a bendecirles en este momento. Señor Jesús, en este día venimos delante de ti y reconocemos que muchas veces somos incapaces, inhabilitados de poder vivir vidas que te glorifiquen. Pero creemos, Señor, de que tú tienes todo el poder, así como dice el texto de hoy. Jesús dice específicamente: toda autoridad, todo poder, todo dominio, todo control lo tengo yo en el cielo y en la tierra. Yo quiero que tú te vayas con ese criterio, con esa confesión de fe. Señor, tú eres el que todo lo controlas, tú eres el que todo lo ves, tú eres el que todo lo sabes. Tú ni siquiera has dicho la palabra, o mejor dicho, ni siquiera nosotros hemos dicho la palabra y tú ya sabes lo que va a salir de nuestra boca. Por eso eres grande, por eso eres fuerte. Por eso eres todopoderoso, omnisciente. Por eso tienes presencia. Por eso, Señor, podemos confiar en ti. Y en este día, mis amados hermanos, yo les invito a ustedes que si hay rencor en sus vidas, que si hay falta de perdón, falta de reconciliación, que usted pueda en este momento pedirle al Señor: Señor, dame de tu poder para poder ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, para honrarte con mi vida, para bendecirte, para ser un instrumento útil para ti. Mi oración, hermanos, por ustedes es bien sencilla: que nosotros todos hagamos todo lo que sea necesario para bendecir al Señor con nuestras vidas y que Dios obre milagrosamente en nuestras vidas, de tal manera que Él nos continúe renovando, transformando y llevando siempre a un nivel más alto de relación con Él. En el nombre de Jesús. Amén.